Diálogo Directo. 12:33, 12:33 en Punto Noticias, segunda emisión. Tenemos más novedades. Recordarán que en noviembre pasado a dos mujeres trans les prohibieron tomarse fotos en la Basílica del Voto Nacional aquí, en la capital de la República. Como muestra de rechazo, la comunidad trans convocó a concentraciones en los exteriores de la iglesia para rechazar este acto de discriminación. A raíz de ello, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su misión de velar por los derechos humanos, los derechos de las mujeres y de las personas pertenecientes a otras diversidades sexogenéricas, llevará a cabo un proceso educativo de derechos humanos para las personas trabajadoras de la Basílica del Voto Nacional. Precisamente por eso nos acompaña Dayana León Franco. Ella es directora nacional del Mecanismo de Prevención de la Violencia contra la Mujer basada en género de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, Dayana? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenida, le saluda Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, los detalles de cómo se va a realizar este proceso educativo en derechos humanos para el personal de la Basílica del Voto Nacional a raíz de esta repudiable acción. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Licenia. Qué gusto poder conversar sobre un tema que es fundamental para la Defensoría del Pueblo, precisamente porque hemos realizado algunas acciones a partir de los hechos que ya usted ha mencionado y por los antecedentes que tiene sobre todo la Defensoría del Pueblo, tanto a través de los diferentes mecanismos que protegen también los derechos humanos y también por la Dirección Nacional de Educación en Derechos Humanos y de la Naturaleza que tiene la Defensoría del Pueblo. Hemos tenido en el transcurso del año 2021 varios procesos de enseñanza de aprendizaje, aproximadamente dentro de estas temáticas de los procesos tenemos introducción a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, con cerca de 13.302 personas beneficiarias de estos procesos que han sido aproximadamente 420. Entonces, con estos antecedentes y en este contexto, ¿no? Se tuvo una reunión el pasado 15 de diciembre en la Defensoría del Pueblo precisamente para tratar este tema, que el antecedente fundamental fue también la indignación que existió en el país cuando un grupo de mujeres trans habían denunciado en redes sociales un ataque de transfobia en el centro de Quito, donde se les había prohibido tomarse fotografías en el exterior de la Basílica del Voto Nacional. Y en este contexto, la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de las Mujeres y Personas Adultas Mayores del Distrito Metropolitano de Quito notificó a nuestra Dirección Nacional del Mecanismo para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y basada en género de la Defensoría del Pueblo una disposición en donde se señalaba que el mecanismo para la prevención de la violencia contra la mujer y basada en género de la Defensoría del Pueblo implementara programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos y diversidades sexogenéricas y que estuvieran dirigidas a trabajadoras y trabajadores de la Basílica del Voto Nacional. ¿Cuántas personas van a estar incluidas, Dayana, en este proceso de capacitación? Pues en este proceso de capacitación, luego de las reuniones que hemos mantenido con la Administración General y la Secretaría Parroquial de la Basílica, vamos a tener el número exacto en los próximos días porque vamos a iniciar con un proceso de inscripción en línea para desarrollar estos procesos. Es decir, el proceso no es solamente una capacitación y ya, sino queremos tener un tema sostenido, una sostenibilidad también para que los conocimientos sean no solo impartidos y sean socializados, sino también que esto pueda tener una repercusión a largo plazo. Por eso es que como antecedente en una reunión que se tuvo acá en la Defensoría el 15 de diciembre, se había contado con la administradora general de la Basílica del Voto Nacional, también estuvo la secretaria de la parroquia, el padre general de la comunidad religiosa de la Congregación de los Misioneros Oblatos de los Corazones de Jesús y María, y habíamos acordado algunos compromisos. El primer compromiso es realizar esta capacitación a través de un curso virtual que se llama Igualdad de Género y Derechos Humanos, que va a estar disponible en la plataforma virtual de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Desde
el 10 de enero hasta el 6 de febrero de 2022. Estaría habilitado. Para eso se va a realizar un proceso de inscripción en línea donde enviaríamos a la administración de la Basílica del Voto Nacional entre hoy y mañana, después de los acuerdos y del informe que también ya hemos remitido a la Junta sobre lo que hemos realizado sobre estas acciones. Y claro, las personas en un segundo momento, para complementar estos conocimientos del curso virtual y afianzar los temas específicos en diversidades sexogenéricas, participarían en 2 jornadas sincrónicas, y la primera se desarrollaría el próximo 7 de febrero de 2022 en un horario de 9 de la mañana a 12 del día, que sería virtual esta sesión sincrónica, y la segunda sería el 9 de febrero de 8 de la mañana a 11 de manera presencial. Y para esta última, la Administración General y la Secretaría Parroquial del Monumento y la Basílica del Voto Nacional van a facilitar todos los mecanismos. Tuvimos una reunión, hemos tenido articulaciones con la Basílica del Voto Nacional para que puedan desarrollarse estos procesos. Desde la Defensoría del Pueblo estamos realmente trabajando en cada una, tanto en el mecanismo de género como también con la Dirección Nacional de Educación en Derechos Humanos y de la Naturaleza, para que esto se pueda reflejar en ese sentido. Hemos notificado... ¿Sí? Sí, concluya, por favor. No, y hemos notificado estos temas, hemos notificado tanto a la Basílica, como le mencionaba, como también a la Junta para que esto se pueda desarrollar. Dayana, de las conversaciones que usted ha mantenido con los representantes o los encargados de la parroquia, de la iglesia, de los exteriores, en fin, de este lugar en general, ¿le han podido dar una explicación de qué fue lo que pasó, qué fue lo que les motivó a cometer un acto de esta naturaleza repudiable en los actuales momentos, y existe la suficiente conciencia entre quienes trabajan allí de que esto no se puede dar, de que esto no se puede repetir? ¿Hay la aceptación del caso de que fue un error? O sea, totalmente ha existido una apertura, yo no puedo decir lo contrario. Anteriormente, quienes han estado en el mecanismo para la prevención de la violencia contra la mujer y basada en género de la Defensoría del Pueblo, como ahora en este periodo que tengo como encargo del mecanismo, no he recibido ningún tipo de manifestación contraria por parte de la Basílica del Voto Nacional para desarrollar este proceso. Hemos tenido articulaciones muy adecuadas. Realmente yo creo que un trabajo hacia la defensa de los derechos humanos no solo se debe concentrar en el ámbito tutelar y de decir, bueno, vamos a defender, sino también en los temas de prevención y que estos hechos jamás puedan volver a ocurrir. Y eso hemos sido muy enfáticas, muy enfáticos desde la Defensoría del Pueblo, porque tenemos que recordar precisamente que este hecho, las personas afectadas y lo que el Consejo también de Protección de Derechos de Quito habían recordado, que tanto en esta normativa nacional como también en los instrumentos internacionales se prohíbe la transfobia y es categorizada como un tipo de violencia. Entonces, aun cuando existan algunos criterios desde la Basílica, que serían los que estarían llamados a darles a ustedes los criterios que ellos tienen al respecto, pero en lo que corresponde a la Defensoría del Pueblo, en lo que hemos trabajado con la Basílica del Voto Nacional, no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes, más bien hemos enfatizado en las reuniones que hemos tenido, sobre todo los principios de París relativos al estatuto y funcionamiento de nuestras instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, como es una competencia desde la Defensoría del Pueblo en el ámbito de la protección y de la promoción de los derechos humanos, y que evidentemente vamos ante este hecho o cualquier otro hecho que se genere en el país, vamos a responder ante toda situación de vulneración de los derechos humanos. Y efectivamente en este contexto vamos a promover y asegurar que la legislación, los reglamentos, los instrumentos internacionales, las prácticas nacionales estén armonizadas con todo lo referente a los derechos humanos, en los que los estados partes seamos fundamentales en estas garantías y que exista una aplicación efectiva. No podemos tolerar en ninguno de los ámbitos una vulneración a los derechos humanos.
Dayana, este tipo de capacitaciones se van a extender a otras entidades como una medida preventiva, porque este tipo de discriminación no ha ocurrido solo en la Basílica del Voto Nacional. Esto se evidenció porque alguien lo pudo constatar, porque se difundieron las imágenes a través de redes sociales, pero este tipo de hechos ocurren a diario en varias instituciones, tanto públicas como privadas, pero en el ámbito de la competencia de la Defensoría del Pueblo. ¿Se van a empezar con estos procesos de capacitación en materia de derechos humanos en otras instituciones o necesitan primero que exista un pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos? No, Licenia, por ejemplo, estamos hablando ahora de los hechos que se suscitaron en la Basílica del Voto Nacional. Sin embargo, en el tiempo que llevo en el encargo del mecanismo, aquí en la Defensoría, hemos tenido algunas reuniones con el señor defensor del pueblo, el doctor César Córdoba, donde hemos abordado algunos de los ejes estratégicos que vamos a realizar desde nuestro mecanismo, precisamente entendiendo, por un lado, las competencias que tiene la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que es el diseño y la implementación de programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos con un enfoque de género y el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, estamos en estos momentos realizando una planificación para el año 2022 donde no solo se incluyan estos procesos de sensibilización y formación, sino también el desarrollo también conjuntamente con la Dirección Nacional de Comunicación para los Derechos y la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional, con las competencias que tenemos aquí en nuestra institución, con las y los profesionales que están en estas áreas, para desarrollar también acciones de sensibilización y concienciación sobre prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, y también en esta construcción, en la transformación de los patrones socioculturales, de estas prácticas también discriminatorias, patriarcales, donde se puede incluso privilegiar esta cultura de los estereotipos, de lo cual nosotros rechazamos fehacientemente. Actualmente, además de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y eso lo digo que más allá de lo que establece una normativa como la Ley Orgánica o también la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, también la Defensoría del Pueblo tiene facultades en estos procesos de implementación y realizar también el seguimiento y control de procesos de otorgamiento de las medidas administrativas, porque muchas de estas medidas van enfocadas a los procesos de sensibilización. Como le decía, ahora tenemos este tema con la Basílica del Voto Nacional. Implementaremos un proceso de fortalecimiento institucional donde todas y todos los servidores de la Defensoría del Pueblo también conozcan qué ha pasado, y le pongo un ejemplo porque nos han venido algunos casos en el tema, por ejemplo, de violencia política en el país. Hemos estado en algunos eventos regionales, hemos recibido algunas denuncias también por parte de mujeres que han vivido el tema de violencia política. Estamos ya casi en un año preelectoral y queremos establecer una hoja de ruta. Para eso hemos estado también articulándonos con diferentes instancias en este sentido, para desarrollar esta hoja de ruta que nos permita en un año preelectoral también prevenir la violencia política. Exacto, porque con las reformas del año 2020 al Código de la Democracia se tipificó como una infracción electoral muy grave el tema de violencia política. Entonces, ese es un tema. Y para concluir también, estamos teniendo articulaciones con diferentes instituciones del Estado, entendiendo que un principio constitucional de la administración pública es la coordinación, y en ese sentido también nos estamos articulando con otras instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos, porque nos interesa muchísimo ver y articularnos en el tema de la política pública de las personas LGBTIQ+. Dayana, para finalizar, ustedes hacen esta capacitación el tiempo que dure y luego ¿cómo verifican que lo impartido haya sido asimilado por los funcionarios y sobre todo que se cumpla?
Bueno, tenemos una metodología propia dentro de la Dirección Nacional de Educación en Derechos Humanos y de la Naturaleza, donde esta metodología aplica no solo en 3 niveles, o sea, desarrollar competencias, capacidades y habilidades con los contenidos relacionados en temas de igualdad y no discriminación con enfoque y con perspectiva de género. También lo que le llamamos los RDA, que son los resultados de aprendizaje, eso se evidencia a través de diferentes formas de evaluación al final de cada uno de los talleres, también procesos de retroalimentación, y se tiene una metodología bastante cercana también a que estos conocimientos, estas habilidades, estas capacidades que se adquieran puedan ser también medidas, puedan ser analizadas por la experticia que tiene justamente esta área de la Defensoría del Pueblo. Que como les comentaba, no es un tema nuevo que ha trabajado la Defensoría, solamente en el año 2021, como le había mencionado, habíamos tenido 420 ejecuciones desde esta dirección nacional de educación y con temáticas diversas y con cerca de 13.302 personas solo en el año 2021. Muy bien, muchísimas gracias, Dayana, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Dayana León Franco, directora nacional del Mecanismo de Prevención de la Violencia contra la Mujer y basada en género de la Defensoría del Pueblo, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Lo propio, muchas gracias. 12:49 en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos.